89.9 en una emisora que te va a encantar. Sí, te va a encantar. Muy buenos días, queridos espectadores. Queremos retomar otra vez este tema. Porque ustedes nos lo han pedido. Y nos gustaría complacerlos. El coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado la distancia, pregonaba Melquiades. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie lo perturbara sus experimentos. Para esa época, Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea, haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes intactos, engastados en las encías, y se los mostró al pueblo por un instante. ¡Ay, qué horror! Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta un lugar en que años atrás habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado. José Arcadio Buendía, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto. José Arcadio Buendía andaba como un loco, buscando a Melquiades por todas partes para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido en la escondida ranchería. Vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron fortunas.
Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Un jueves de enero a las 2 de la madrugada nació Amaranta. Úrsula la examinó minuciosamente. Ella era liviana y como una lagartija. Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio sacudiendo el polvo. El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido, que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva. Úrsula, como siempre que le expresaba un pronóstico, trató de desalentarlo con su lógica casera. En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto su anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile, mientras Úrsula y las muchachas desempacaban muebles, pulían vajillas y colgaban cuadros de doncellas en barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados. Pietro Crespi armó la pianola y se demoró varias semanas encerrado en la sala. José instaló en la sala la cámara de Melquiades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Pietro Crespi le enseña a bailar a Rebeca y a Amaranta. José no le preocupaba tanto porque este hombre es marica. Úrsula no invitó a las hijas de don Apolinar porque fue una selección de clase y por sentimientos de amistad, o también porque los invitados eran los descendientes de los fundadores y por eso no les tomó en cuenta. Rebeca lloró mucho por la despedida de Pietro Crespi, que se despidió con un discurso sentimental y prometió volver muy pronto. Aureliano está enamorado de Remedios. Esto da terror, porque él es un hombre mayor y ella es tan solo una niña. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas.